El minimalismo, en su ámbito más general, es la tendencia a reducir a lo esencial o despojar de elementos sobrantes. Y la frase que resume la filosofía minimalista es la famosa menos es más. Pero, ¿hasta qué punto se puede plantear un entrenamiento minimalista? Bueno, pues es de lo que os voy a hablar precisamente hoy en Café Hierros. Os voy a contar cómo lo hago yo, sobre todo cómo se puede montar una rutina de entrenamiento adaptada a cualquier persona siguiendo este principio básico y cómo, en ciertos casos, puede que sea la mejor alternativa cuando muchas veces nos inundan con programas súper complicados, súper complejos, con un montón de ejercicios, con muchos días de entrenamiento a los cuales tenemos que dedicar un montón de tiempo. En definitiva, os voy a contar la alternativa totalmente opuesta y vais a ver cómo muchas veces quizás se adapta mejor esto que no un programa más tradicional. Así que bienvenidos una semana más al podcast de Café Hierros. Yo soy Iván Llamazares de ivllamazares.com. Me encontráis por ahí, también en lifters.es, la newsletter en la que cada semana comparto más contenido vía email y como siempre dejo los enlaces en las notas del episodio. A ver, ¿se puede montar un entrenamiento minimalista? Pues en cierto modo sí. No es que exista como tal, es decir, no existe una full body, una torso-pierna, una wader, un entrenamiento minimalista. No, eso no lo tenemos. Pero sí que es verdad que, dependiendo del objetivo que tengamos y de nuestra forma de entrenar, de nuestra filosofía, por así decirlo, podemos adaptar un esquema de este tipo de forma algo más sencilla. Y bajo mi punto de vista, yo es algo que he hecho muchas veces y que a mí me ha funcionado muy bien. Por varios motivos. Por un lado, porque utilizo muy poco material, tengo un gimnasio minimalista en casa, es decir, tengo una barra, tengo discos, tengo mancuernas, unas bandas de resistencia, tengo unas anillas, una jaula. Quizás para muchas personas esto ya supone demasiado material, pero para mí, comparado con lo que podemos encontrar en un gimnasio que tenemos multitud de máquinas diferentes para cada grupo muscular y todas estas cosas, bueno, pues considero que es un material bastante simple, bastante sencillo y con el que cualquier persona puede montar un pequeño gimnasio en casa. Con lo cual, yo entreno principalmente con esto y considero que es algo minimalista dentro de lo que cabe. Evidentemente, habrá personas que lo hacen con mucho menos y otras que lo hacen con más. ¿Se puede hacer con menos? Perfectamente. De hecho, si tienes unas anillas y poca cosa más, puedes montarte un entrenamiento igualmente efectivo, para el cual, además, necesitarás aún menos espacio. Entonces, por un lado, está esa ventaja. Por otro lado, está el tema de que es poco redundante. Y con esto me refiero a que yo, por ejemplo, puedo elegir 2 ejercicios de empuje o 2 ejercicios de tracción, 2 ejercicios para la pierna, pero no meto 10 ejercicios diferentes en cada sesión de entrenamiento. Muchas veces habréis visto cómo una persona va a entrenar pierna y de repente hace una sentadilla, luego hace unas zancadas, luego una extensión de cuádriceps, luego pasa a la prensa, luego hace una sissy squat, luego pasa al curl femoral, luego hace gemelos, en definitiva, un montón de máquinas, un montón de ejercicios, un montón de tiempo. Y para muchas personas, sin duda alguna, esto supone una barrera enorme de entrada. ¿Por qué? Porque ya pensamos que tenemos que dedicar mucho tiempo a entrenar si queremos vernos bien físicamente, cuando podemos montar algo mucho más sencillo e igualmente efectivo. Así que, por otro lado, si hacemos algo más minimalista, pues caemos en menos ejercicios redundantes que aplican estímulo sobre las mismas zonas. Y por otra parte, una característica súper importante de un programa de este tipo es que es muy flexible. Es decir, yo puedo entrenar esta semana el martes, el jueves, el sábado y el domingo, y la semana que viene hacerlo el lunes, el miércoles, el jueves y el sábado. O sea, tengo un montón de días diferentes para poder elegir y no tengo el típico esquema rígido que me pauta un entrenador y me dice, no, tienes que entrenar el lunes, el martes, el jueves, el viernes y el sábado, porque son los días que así lo tienes establecido y por lo tanto, si te lo saltas, si cambias estos días por otros o si cambias algún ejercicio, si haces alguna cosa diferente, lo más probable es que no consiga los resultados que estás buscando. Así que para mí, hacer algo más minimalista pues tiene muchas ventajas, estas son quizás las más importantes, pero normalmente cuando comento estas cosas surgen ciertas dudas como por ejemplo si es un buen entrenamiento para todo el mundo. Y creo que se adapta a muchas personas, evidentemente no es para todo el mundo, hay personas a las cuales una rutina más dividida con un montón de ejercicios para cada parte del cuerpo pues les funciona mejor, principalmente porque es lo que les gusta, les genera más adherencia y por lo tanto son capaces de mantenerlo más a largo plazo, pero vamos a pensar en la mayoría de personas que trabajan de 6 a 8 horas cada día, que están un montón de horas fuera de casa, que tienen que sacar tiempo para otras muchas tareas, como por ejemplo llevar los niños al colegio, hacer la compra, limpiar la casa, ir al médico,
lo que sea, un montón de cosas diferentes que hacemos cada día y que por lo tanto nos van absorbiendo tiempo. ¿De dónde sacamos esa hora, esos 45 minutos o incluso 40 minutos, 35 minutos para poder entrenar de manera efectiva y con un programa que realmente nos motive? Bueno, pues en este caso, como digo, tenemos metodologías mucho más sencillas. No quiero decir que exista un entrenamiento minimalista como tal, pero sí que podemos hacer un programa más sencillo e igualmente efectivo. ¿Cómo podemos empezar a hacer algo así, algo de este tipo? Bueno, pues mi recomendación es optar por esquemas como la full body o la torso-pierna. Son los mejores sin duda alguna, principalmente porque entrenamos o bien, por un lado, el cuerpo completo en cada sesión, o si no, entrenamos el torso y la pierna en una frecuencia 2 cada semana. Seguramente, si optáramos por una rutina más dividida en la cual cada día entrenásemos un grupo muscular, por ejemplo, el pecho o la espalda o la pierna, bueno, pues en este caso tendríamos una frecuencia de entrenamiento bastante menor y por lo tanto sería menos efectivo. Así que bueno, estos para mí son los mejores siempre y cuando estemos hablando de un esquema en el cual vamos a simplificar al máximo. Luego, por otra parte, entrenaríamos de 3 a 4 veces por semana, algo bastante asequible para la gran mayoría. Habrá personas que solamente pueden entrenar 2, bueno, pues 2 también se puede hacer y con el paso del tiempo, si vemos que podemos aumentar algún día más, pues perfecto. Habrá personas que pueden entrenar 5, bueno, pues en este caso se puede hacer igualmente o una torso-pierna con un día adicional que podemos enfatizar en grupos musculares un poco más rezagados, o si no, podemos incluso hacer una full body de 5 días sin ningún problema. De hecho, yo hace años es lo que hacía y también puede funcionar bastante bien porque las sesiones no se alargan tanto. Y luego, por último, tendríamos el tipo de ejercicios que utilizamos en estos entrenamientos. Normalmente mi recomendación es elegir aquellos ejercicios compuestos que involucren varios grupos musculares a la vez y por lo tanto, como comentaba al principio, no caemos en esa redundancia, en esa especificidad que muchas veces es cierto, es necesaria porque hay personas que se dedican principalmente a esto y necesitan desarrollar un grupo muscular en concreto, en una zona en concreto, pero normalmente para la gran mayoría lo que buscamos es un cuerpo estético, equilibrado, compensado y por lo tanto haciendo ejercicios compuestos y añadiendo únicamente aquellos ejercicios accesorios que son más importantes o más relevantes, pues lo tendríamos cubierto. Así que esta sería la manera de empezar, como digo, una full body o torso-pierna 3 o 4 veces por semana, con énfasis en los ejercicios compuestos y a partir de ahí, evidentemente, dependiendo de lo que busquemos o de cómo va cambiando nuestra vida, nuestro día a día, pues lo podemos ir adaptando, porque no deja de ser un esquema flexible. Dicho esto, ¿cómo lo hago yo? Bueno, pues básicamente lo que tengo es una variación de una rutina torso-pierna, entreno 4 veces por semana, básicamente lo que os he contado, y luego cada entrenamiento se compone de alrededor 4 o 5 ejercicios. 2 o 3 ejercicios son los compuestos, son los básicos, son los más importantes o la base del entrenamiento de ese día y luego a partir de ahí tengo algún ejercicio accesorio que puede ser o para el bíceps o para el tríceps, para el hombro, para el abdomen, en definitiva, ejercicios ya que simplemente sirven para compensar esos pequeños puntos que tengo un poco más atrasados o para equilibrar en cierto modo todos los grupos musculares. Así que bueno, como veis, se puede simplificar bastante una rutina de entrenamiento. De hecho, se puede hacer en 35, 40, 45 minutos siempre que elijamos bien esos ejercicios importantes y no caigamos en hacer un montón de volumen, en un montón de series, todas estas cosas. Si tenéis alguna duda al respecto de esto, queréis que la resuelva en siguientes episodios, como siempre, comentármelo a través de mi web, ivyamazares.com. Os recuerdo de nuevo que también me podéis seguir en lifters.es. Dejáis vuestro mail y cada semana os voy a enviar una newsletter diferente con más contenido para poder entrenar mejor. Y nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Café y Hierros. Muchísimas gracias como siempre por esas valoraciones de 5 estrellas tanto en Spotify como Apple Podcast. Os dejo como siempre los enlaces de interés en las notas del episodio y sin más, nos escuchamos de nuevo por aquí la semana que viene. Que paséis buen día. Chao.